verlos. Pero es un honor estar aquí en la conferencia anual de Capilla Calvario México Norte. Esta es nuestra conferencia. Las iglesias del norte uniéndose en un mismo espíritu, alabando y glorificando al Señor. Amén. Bueno, quiero animarte a que te mantengas despierto y sé que estás cansado porque ya es la última conferencia, pero te prometo, esta es la última tortura y de aquí ya te puedes ir a tu casa. Bueno, todavía falta un tiempo más para despedirnos, pero mantente despierto. Vamos a entrar juntos a la palabra de Dios y vamos a tener un buen tiempo. Amén. El tema que me tocó compartir esta tarde tiene que ver con la oración. Y como pastores, la oración debe de ser parte vital y parte esencial para nuestra vida y para nuestro caminar como cristianos. Entonces, el día de hoy quiero que tú te lleves dos cosas a tu casa. Número uno, que si tú eres un pastor, tienes todo el derecho y el privilegio de comer tacos en la calle. Amén. Y número dos, que tienes que ser un hombre de oración. Entonces, también vamos a cerrar con este tema porque muchas veces no le damos importancia a la oración. Y es importante que basemos nuestro ministerio, lo que Dios te ha dado, en la oración. Y hablando de la oración, escuché una historia de un niño que gritó y pidió oración. Y este jovencito, este niño, estaba actuando mal un domingo por la mañana durante la predicación ahí en su iglesia. Y obviamente era un niño medio rebelde y los padres hicieron todo lo que pudieron o estaba en su dominio para controlar a este niño que se estaba portando mal. De repente el papá ya no lo pudo controlar, se paró, agarró al niño y lo empezó a llevar y pasó por el pasillo, y cuando ya iba a salir a la puerta del santuario, el niño gritó: "Por favor, oren por mí". Una historia real para algunos de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, si estás tomando nota esta tarde, el tema que me tocó compartir con ustedes está aquí en tu pantalla y es orando con la gente. Orando con la gente. Y el texto que vamos a ver es Hechos capítulo 20, versos 36 al 38. Y también aquí en este estudio bíblico te voy a dar 5 razones importantes para orar por la gente. 5 razones importantes para orar por la gente. Así que abre tu Biblia conmigo a Hechos capítulo 20 y vamos a leer los versos 36 al verso 38. Dice la palabra de Dios así: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Dios, estudiando tu palabra, siendo alimentado, Señor, a través de la predicación y la palabra que ha traído cada uno de los pastores que ha predicado desde ayer, Señor. Ha sido un tiempo rico, ha sido un tiempo celestial, un tiempo, Señor, donde nos has hablado, Dios. Y, Señor, el tema de hoy que tú traes para nuestra vida no es menos importante. Es muy importante para nuestra vida, Dios. Y pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que en el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, Pablo es conectado o es introducido a nosotros como un evangelista, como una persona que va predicando de ciudad en ciudad. Pero en estos versículos que acabamos de leer, aquí se nos va a dar una imagen diferente de Pablo. No es este Pablo evangelista, no es este Pablo predicador que va a las ciudades, pero es un Pablo que está regresando a la ciudad de Éfeso y está ministrando a su congregación, a sus ancianos. Entonces vemos que el corazón que se muestra de Pablo aquí, una de las pocas veces, de hecho, que se muestra el corazón de Pablo, es que lo muestra como un pastor. Pablo está presentándose aquí
como un pastor para los ancianos de la iglesia. Y ya sabes el trasfondo, porque cada uno de los pastores ha estado hablando que tenía que regresar a Jerusalén, que él ya sabía porque el Señor le había dicho que no le iba a ir muy bien en Jerusalén. Bueno, aquí Pablo pidió reunirse con sus ancianos para poder ministrarlos de una manera diferente y de una manera personal. Vemos que Pablo estaba llorando. Vemos que Pablo estaba ahí ministrándolos. Vemos que Pablo estaba abrazándolos. Vemos que Pablo estaba despidiéndose ahí de ellos. Esto es una característica de un pastor. Una característica principal de un pastor es que este pastor va donde las ovejas están. Una característica de un pastor es que si la oveja se duele, el pastor también se duele y también llora junto con ellos. Y entonces vemos aquí a Pablo que está con las ovejas. Vemos aquí a Pablo que está llorando con ellos. Vemos aquí a Pablo que se está despidiendo de ellos. Pero después de hablar con ellos, hizo algo muy importante. ¿Te diste cuenta qué fue lo que hizo? Lee conmigo una vez más. Quiero que leas el verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Y oró con todos. Pablo oró con todos y oró por todos. Este pastor evangelista que le hablaba a miles de personas, que mucha gente era convertida, ahora estaba arropando a su liderazgo, a su grupo de personas, y estaba pasando un tiempo íntimo con ellos y estaba orando con ellos y orando por ellos. Qué importante. Qué importante para nosotros como pastores tener esta característica del corazón de un hombre como Pablo. Un hombre que amaba al rebaño. Él sabía que no podía pasar tiempo ahí en Éfeso. Ya había pasado 3 años, casi 3 años con ellos. Mas sin embargo, no pudo pasar de largo. No pudo nada más saludarlos desde el barco y decir, bueno, pues ya no los voy a volver a ver. No, él llamó a los ancianos y pasó tiempo con ellos por una última vez. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te reuniste tú con tu liderazgo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con ellos? Y eso es importante, hermanos. Ellos amaban al pastor Pablo y también estoy convencido que el pastor Pablo los amaba con un amor infinito, con un amor hermoso. Esto nos recuerda que Pablo no era un tímpano de hielo. Esto nos recuerda que Pablo también tenía un corazón para amar a la gente. Esto nos recuerda que Pablo no se creía el super pastor evangelista. Nos recuerda que era un pastor humilde, que era un pastor que amaba las ovejas. Nos recuerda que era un pastor que iba al nivel de la gente. Aunque Dios lo había puesto como líder, como responsable de la iglesia en Éfeso y de plantar muchas otras iglesias, él se humilló, él abrazó, inclusive dice la Biblia que se arrodilló, que oró por ellos, que los amó. Qué importante, qué importante. Si tienes aires de grandeza, híjole, pues aquí ¿cómo explicas tus aires de grandeza? No hay manera, ¿verdad? Porque Pablo se humilló con ellos, se puso al nivel de ellos y los amó y puso manos en ellos y oró por ellos. Pablo estaba orando por sus líderes, Pablo estaba orando por sus ovejas. Pero ¿sabes quién más ora por sus líderes y ora por sus ovejas? Jesús mismo. Jesús mismo ora por sus ovejas. Mira lo que dice con nosotros la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está hablando de Jesús.
Jesús ora por ti. Jesús intercede por ti. O sea, no solamente Pablo estaba orando por sus ovejas, pero Jesús en este momento está orando por ti. Jesús en este momento está orando por cada uno de nosotros. Ese es un ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo vital. No podemos cambiarle a la Biblia y decir, bueno, esto no me gustó, voy a hacer otra cosa. Hace rato estaba hablando Pastor Juan acerca de la integridad en el ministerio. Y él dijo, voy a poner mi sonrisa del canal 69, ¿era el canal 69? 66, pero te voy a dar una cachetada, dijo. Bien feliz, órale. Bueno, la palabra de Dios es bien clara. Jesús oraba, pasaba tiempo orando por nosotros. Pasa tiempo orando por nosotros. Siempre está ahí para orar por nosotros. Ahora, si Pablo, el gran apóstol, y Jesús mismo oraban por las ovejas, esto es porque es algo importante. Orar por las ovejas es importante. Y esto nos lleva a la razón importante número 1 para orar por la gente. Está aquí en tus pantallas si estás tomando notas. Razón número 1, Jesús lo hizo y es importante. Razón número 1 para orar por los demás, para orar por las ovejas. Jesús lo hizo y es importante. Es que tú no conoces a mis ovejas, Pastor Tony. Me llaman a las 3 de la mañana. Tocan mi puerta a las 3 de la mañana y es cuando apenas estoy agarrando el sueñito. Bienvenido al ministerio. No sé si tu pastor no te explicó que así es el ministerio. No sé si tu pastor no te dijo, mira, te voy a enviar, pero va a haber gente ahí que te va a llegar a las 3 de la mañana. Por cierto, ya nos pasó ahí en Mazatlán. Murió alguien y ahí están tumbándome la puerta a las 3 de la mañana. Y yo, como todo buen pastor, dije, no estoy. No, claro que sí estaba disponible. Pero debemos de estar disponibles y listos para orar por las personas. Jesús nos puso el ejemplo. Pablo nos puso el ejemplo. Y si Jesús puso el ejemplo es porque es importante. Es importante orar por los demás. Es importante estar pasando tiempo en oración. Si queremos imitar a Jesús, necesitamos empezar a orar por los demás. Porque Jesús no perdía la oportunidad de orar por alguien. Jesús, cuando podía orar por alguien, oraba específicamente por esa persona. Quiero que veas conmigo lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, verso 32. Dice, aquí está hablándole Jesús a Pedro y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, Pedro. O sea, he hecho oración por ti. Que no te falle la fe, Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, oré por nombre. Específicamente le ve una oración por ti. Y esto es bien interesante. Jesús estaba orando por cada uno de sus discípulos, por nombre. No nada más le estaba diciendo, Señor, bendice al grupo de chavos que andan aquí conmigo siguiéndome. Ni siquiera me sé sus nombres, pero bueno, bendícelos. Tú sabes quiénes son, Señor. No, Él estaba orando por ellos por nombre. Y los amaba. Y los cuidaba. Y los pastoreaba. Y eran sus ovejas. Y lo escuchaban a Jesús. Cuando Satanás fue a pedir a Pedro para zarandearlo como trigo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Orar. Orar. Cuando Satanás llegó ahí para pedir a Pedro, Jesús dijo, voy a orar por Pedro porque estoy viendo que viene y me dice y que me pide a Pedro para zarandearlo. Voy a orar por él, que su fe no falte. Y esto es un principio bien importante, hermanos, porque tú eres el responsable. Pastores, estoy hablando de los pastores. Tú eres el responsable de las ovejas que Dios ha puesto en tus manos. Tú eres el responsable. No es el grupo de oración de la iglesia,
No es el hermano que tú le encargaste la oración, no, tú eres el responsable de estar orando por tus ovejas. Específicamente las personas que están sirviendo a tu lado. No puedes pasar esa responsabilidad a alguien más. Es tu responsabilidad. ¿Sí estás conmigo? Así que quiero animarte, hermano. Si no estás tomando tiempo para orar por las ovejas, empieza a hacerlo hoy. Empieza a hacerlo hoy. Ora por nombre. Ora por familia. Ora por grupos de ministerio. Como tú quieras hacerlo. Aquí lo importante no es la forma como lo haces. Lo importante es que lo hagas. ¿Por qué estás muy serios? Los estoy regañando. Los estoy regañando. Perdóname si los estoy regañando. Déjame poner mi cara del canal 66. Tengo una pregunta que hacerte. Y yo creo que la respuesta está bien sencilla y está enfrente de ti. ¿Por qué es importante orar? Te lo acabo de decir. Porque Jesús lo hizo. Para empezar. Pero imagínate el vínculo que tú generas con tus ovejas. Imagínate el vínculo que generas con el liderazgo. Imagínate el vínculo que estás generando con las personas que sirven a tu lado. Mi pastor ora por mí, por nombre. Mi pastor se acordó de mi nombre. ¿Sabes que eso suena como chiste y a lo mejor ridículo? Pero te digo algo, a la gente le encanta que te sepas su nombre. A las personas les encanta que tú ores por ellos y les digas, Juan, estuve orando por ti. O simple y sencillamente que le digas, Juan, ¿cómo estás? Les encanta. Es importante. He conocido pastores, líderes de las iglesias, que sinceramente no se saben los nombres de las personas. ¿Y sabes cuál es la excusa que me dicen? Oh, es que soy muy distraído. Y te digo algo, cuando llega una persona nueva y se introduce conmigo y me dice, mi nombre es fulano de tal, yo me repito ese nombre 50,000 veces en mi cabeza. Hoy conocí a un hombre que se llama Israel, de Otay. No se me va a olvidar su nombre. Rápido lo conecté con Israel, con Jerusalén. Pero yo sé que Israel lo conocí en esta conferencia. Y hay un muchacho por aquí que se llama Israel. Cuando alguien llega a la iglesia, yo hago todo el esfuerzo por aprenderme su nombre. Y de esa manera poder entablar una relación con él. Y empezar a orar por nombre por esta persona. ¿Cuánto y más cuando están en el liderazgo? ¿Cuánto y más cuando estas personas te han dado la confianza y han confiado en el Señor, pero te han puesto la confianza a ti para que tú seas su pastor? Híjole, eso es una responsabilidad para mí. Yo tengo que responder a esa confianza. ¿Cómo? Orando por ellos, amándolos, guiándolos a Cristo. ¿Sí estás conmigo? Otra razón importante, la razón número 2 para orar por la gente es que les ayudamos a depender de Dios. ¿Cómo? Anota esto, razón número 2, les ayudamos a depender de Dios. Cuando estamos orando por las personas, especialmente por la gente en tu congregación, nosotros les estamos animando a ellos a confiar en Dios. Probablemente a ellos no les gusta orar. Generalmente, mucha gente dentro de la iglesia no les gusta orar. Es muy cansado. Algunos se quedan dormidos en las reuniones de oración, ¿verdad, Federico? Digo esto porque una vez estaba en la oración ahí en Pedregales, hace algunos años, ahí con Pastor Federico. Yo acababa de salir de la universidad y estaban todos reunidos ahí en la oración y me dijo, ¿vas a venir a la oración? Y le dije, claro, bien espiritual. Y llego y me siento
Y a los 2 minutos que empezaron a orar, dice él, yo no me acuerdo y yo no me escuché, pero dice él que estaba roncando. Digo, conociéndome como ronco, probablemente sí. Y conociendo que es un pastor, también no me mentiría, entonces tengo que creerle. Pero hay mucha gente que no les gusta orar. Cuando tú impones manos en ellos, lo que tú les estás diciendo a ellos, tu problema es importante, pero más importante es que tú dependas de Dios. Más importante que tu problema y la tribulación que tú estás pasando es que tú dependas de Dios. Y por eso cuando tú impones manos en las personas, así como Pablo lo estaba haciendo, les estás guiando a depender de Dios. No es por tu oración, no es porque eres un pastor super cool, no es porque tú tienes el don de poder guiar a las personas a Cristo, pero es porque Cristo es la única respuesta que ellos pueden obtener. Y ellos vienen a ti cargados de problemas, cargados de dificultades, de tormentas. ¿Y qué hacemos? Los guiamos a Cristo y les ayudamos a depender solamente de Dios. En cada situación en nuestra vida es importante orar. Como pastores debemos enseñar a las ovejas a orar. Debemos demostrarle a las ovejas que debemos de orar en todo momento. Que cuando hay problemas en la congregación, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas en el trabajo, la solución es orar. El mismo apóstol Pablo nos dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, ¿cómo dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Ay, pastor, qué exagerado eres. ¿A poco si estoy en el baño voy a estar orando? Pues amén, ora. Digo, no tienes que estar hincado, no dice híncate todo el tiempo, dice ora. ¿Estás comiendo? Ponte a orar. ¿Estás en el trabajo, trabajando ahí en la computadora o lo que haces? Orando, conectado con el Señor. ¿Estás manejando? Y en lugar de ir diciéndole, ay, ¿por qué te me atraviesas? Ah, sí, pues también yo te pito. Ponte a orar. Es importante orar sin cesar en todo tiempo. Y como pastor, eso es lo que nosotros debemos de guiar y enseñar a las personas. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo con los ancianos. Estaba guiándolos en medio de ese dolor, porque él ya se iba, porque iban a partir, porque era la última vez que iban a pasar juntos. Otra razón importante por la cual nosotros debemos de orar por las personas es esto, porque estamos en una guerra espiritual. Razón número 3, porque estamos en una guerra espiritual. Mis amados pastores, necesitamos orar por la gente y por las demás personas porque estamos en una guerra espiritual. Cada cristiano es el objetivo de Satanás. Y ahí está. Está ahí para atacarte. Está ahí para traer tormentas a tu vida. Está ahí buscando derrotarte. Está ahí porque quiere conquistarte. Y no podemos solos. No podemos por nuestras fuerzas. No la vamos a hacer. No la vamos a armar. Se nos va a caer el cantón, como dicen. No podemos. Si tú vas por tus fuerzas, Satanás ya te venció. Si tú quieres enfrentar la tormenta porque tú te crees que tú puedes, como dicen los chilangos, no hay mucho chilango por aquí, pero, ¿o sí hay chilangos? Hoy, perdón por ofenderlos. Ok, pues. Los chilangos dicen, si te crees bien chipocludo, pero lo hacen así. Si te crees bien chipocludo. ¿O me equivoco? Hasta le hacen así. Shh. Nunca he entendido por qué chiflan. No sé si se están desinflando o por qué chiflan, pero bueno. Entonces, ¿quieres ir a pelear esta batalla y quieres enfrentar? Gracias.
¿Quieres enfrentar la batalla? Gracias. Y resulta que vas en tus propias fuerzas, creyéndote que tú puedes. Pues ¿sabes qué? Mi hermano, estamos en una guerra espiritual. Y si no vas con el que puede ayudarte a ganar esa guerra a través de la oración, estás acabado. Estamos totalmente acabados. Y es aquí donde la oración toma importancia en la batalla, en la guerra espiritual. Porque esa es nuestra arma para pelear en contra de Satanás. No vas a hacerlo en tus fuerzas. Vas a inclinarte y vas a orar y vas a pedirle a Dios, que es el único que te puede ayudar a salir victorioso. ¿Sí estás conmigo? Y por eso, hermanos, es importante. Es importante que tú puedas enseñar al rebaño a orar. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Jesús siempre está dispuesto a escuchar tu oración. Pero ¿sabes dónde se ganan las batallas? Cuando estás de rodillas. Cuando tú estás orando de rodillas es cuando vas a ganar la batalla. De otra manera, ¿cómo quieres ganar si no pasas tiempo en oración? Es importante. La guerra espiritual se gana de rodillas. La guerra espiritual se gana de rodillas. Nuestro enemigo es poderoso y está al acecho. Pero más poderoso es nuestro Dios. Quiero que veas lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La verdad es que tú no puedes solo, pero tú eres más que vencedor a través de Jesús. Entonces, mis hermanos, necesitamos ir a Jesús a través de la oración. Y la victoria está garantizada. ¿Estás conmigo? A través de la oración, a través de pasar tiempo en la palabra es como tú puedes salir victorioso. También la oración nos ayuda en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades. La oración es importante porque nos ayuda a fortalecernos. Y es aquí donde encontramos la razón importante número 4 para orar por la gente. Razón número 4, porque nos mantiene lejos del pecado. La oración nos mantiene lejos del pecado. Cuando estamos en constante oración, nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando estamos orando por los demás, también estamos ayudándole a ellos a salir victoriosos en sus tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos batallas con el pecado y son vencidas a través del poder de la oración. Si no oramos, entonces, ¿cómo vamos a poder vencer la tentación? Un ejemplo lo encontramos en Jesús, cuando Jesús era tentado. Cuando Jesús fue llevado al desierto y era tentado. 40 días estuvo ahí ayunando, 40 días estuvo orando, y cuando vino la tentación, Jesucristo estaba afilado con la palabra de Dios. Estaba poderoso. Aunque tenía un cuerpo débil por haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesucristo estaba fortalecido en la palabra. Vemos también que Jesús animó a Pedro a orar para que no cayera en tentación. Mira lo que nos dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, ¿qué hizo Jesús antes de ir a la cruz?
Pasó tiempo en oración en el huerto de Getsemaní. Estaba orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba peleando su batalla ¿cómo? De rodillas. De rodillas, cristiano. Mis amados hermanos, la oración es vital en el ministerio. Como pastor no puedes pasar por alto la oración. Como pastor no puedes decir, bueno, Dios, yo quiero que bendigas mi iglesia, pero no voy a orar. No van separadas. ¿Quieres la bendición de Dios? Ponte de rodillas. ¿Quieres que Dios te ayude en el ministerio, que Dios te respalde? Ponte a orar. Es necesario, es importante. ¿Por qué crees que es importante? Porque Jesús mismo nos puso el ejemplo. Ayer tuvimos un tiempo de oración, porque creemos que como iglesia, como Capilla Calvario, es importante la oración. Ahora, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en tu iglesia para fomentar la oración, pastor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás dando pasos para animar a la gente a orar? ¿O no estás haciendo nada? Nosotros ahí en Mazatlán tenemos, y esto es recientemente, no creas que toda la vida, Pastor Tony y la gente de Mazatlán, guerreros de oración. No, no es así. A raíz de la pandemia, Dios puso un deseo enorme en mi corazón de empezar a orar de una manera diferente, como lo hacíamos en la iglesia. Empezamos a tener, mi esposa y yo tenemos devocionales y oración todos los días de lunes a viernes a través de Facebook, porque es importante estar orando los unos por los otros. En la iglesia empezamos a orar una hora antes de los servicios, de cada servicio, y tenemos también, no sé si son 50, 60 personas involucradas en un grupo de oración, que cualquier petición de oración lo mandamos por este grupo y todo el mundo empieza a orar. No tenemos oración en las esquinas como aquí, ¿por qué? Por lo de la pandemia, pero estamos constantemente en oración, estamos fomentando la oración. Es importante, pastor, que no lo dejes a un lado. La oración es importante en nuestra vida. Debe de ser importante en nuestro ministerio. Cuando estamos orando, somos fortalecidos en todas las áreas espirituales de nuestra vida. Precisamente para que no caigas en tentación. ¿Qué es lo que Jesús le decía a Pedro? Velad y orad para que no caigas en tentación. Cuando somos recargados espiritualmente, esto quiere decir que nos estamos acercando más a Dios. ¿Y cómo sucede eso? Pues a través de la oración. Y esto nos lleva a la razón importante, número 5, para orar por la gente. La oración te acerca a Dios. La oración te acerca a Dios, anótalo. Yo estoy seguro que quieres sentirte cada vez más y más cerca de Dios. Yo estoy seguro que tú quieres tener una relación más estrecha con Dios. Yo estoy seguro, por eso aquí estás, porque quieres esa cercanía, quieres aprender más de Dios. Pues empecemos por orar. Empecemos por pasar más tiempo con el Señor. Y la oración nos va a conectar más y más con Dios. Nos va a conectar más con su voluntad. Nos va a conectar más con el deseo de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, para la gente por la que estamos orando. Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Jesús es un gran ejemplo para nosotros. ¿Sabes qué? Me encantaría que alguien dijera, mi pastor es un gran ejemplo. Cada uno de ustedes es un gran ejemplo para su iglesia. De un hombre de oración, de un hombre que ama al rebaño, de un hombre que impulsa al rebaño a buscar a Dios. Eso estaría chido. El día que el Señor me llame a su presencia, no quiero que digan, pues, ¿qué hizo el pastor? Pues, quién sabe. Ahí estaba. Nomás venía a predicar los miércoles y los domingos y ya no lo veíamos en toda la semana. Bloqueaba su teléfono para que nadie le hablara.
Mi hermano, tenemos que estar disponibles para las ovejas. Necesitamos guiarlos a orar. Y cuando tú los guías a orar, eso los acerca cada vez más y más al Señor. ¿Sí estás conmigo? Levanta tu mano si estás dormido. Ah, mira. Ya sé que se iban a dormir en esta última sesión. Pero bueno, ya. Nuestro anhelo es siempre ser un gran ejemplo para las ovejas, pastor. Como líder de tu iglesia, Dios te ha puesto a ti como un ejemplo a seguir. Que nadie menosprecie tu ministerio, era el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Que nadie menosprecie tu llamado. Que nadie te diga a ti que tú no has sido llamado. Que nadie te diga a ti que tú no eres un pastor. Que nadie te diga a ti que no puedes cumplir con tu llamado. Y entonces ya una vez que reconoces ese llamado, impulsa a las ovejas a buscar de Dios, porque ese es tu llamado. No a buscar de ti, no a buscar de tu iglesia, no a buscar del nombre Capilla Calvario, que me encanta, pero no se trata de Capilla Calvario. No se trata de tu ministerio, no se trata de la iglesia ahí en Mazatlán, se trata de Cristo. Se trata del Señor, se trata de que las almas puedan conectarse al Señor y se acerquen más a Dios. De eso es lo que se trata. El día que tú te vayas con el Señor, que haya una marca detrás de ti, con gente que ha buscado a Dios por el testimonio de tu vida, por lo que tú hiciste aquí en la tierra. Animando a la gente, amando a la gente, buscando a Dios y acercándote tú mismo a Dios en oración. Amén. Ya para terminar, 4 beneficios. 4 beneficios que vas a obtener de la oración. Beneficio número 1. Obtendrás victoria en la guerra espiritual. Garantizado. No es debatible. No es que si te pones a orar tal vez. No. Vas a obtener la victoria espiritual. Cuando oramos, estamos quebrando. Estamos haciendo guerra. Estamos pidiéndole al Señor que pelee las batallas por nosotros. Y a través de eso, a través de la oración es como vas a obtener la victoria espiritual. Número 2, tendrás una comunicación íntima y directa con Dios. Cada vez que tú te hincas a orar, es una conversación nueva que estás iniciando con Papá Dios. Cada vez que tú te acercas a Dios, estás comunicando y estás conociendo más a tu Dios. Estás conociendo su voluntad. Y este es el número 3. Dependerás únicamente de la voluntad de Dios. Vas a depender únicamente de la voluntad de Dios. Cuando tú estás en oración, le estás diciendo a Dios, Dios, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Como tú quieras en mi vida. Como tú quieras hacerlo. Ya no depende de mí. El fruto no depende de mí. El fruto depende de ¿quién? De Dios. Y entonces cuando estás orando, le estás diciendo a Dios que se haga tu voluntad en mi vida. Número 5, 4. Seremos más como Jesús. Seremos más como Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiere ser como Jesús? Amén. Entonces, ¿sabes por dónde empezamos? Por la oración, ¿verdad? Necesitamos empezar por la oración. Una frase de Charles Spurgeon acerca de Martín Lutero. Él dijo esto: la gente decía de Martín Lutero mientras caminaba por las calles, ahí viene un hombre que puede tener de Dios lo que desea. Pregunta la razón para eso.
porque Lutero se deleitaba a sí mismo en su Dios. ¿Tú quieres obtener de Dios lo que tú quieres? Deleítate a sí mismo en el Señor. En oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Un tiempo, Dios, donde nos has hablado que es importante, Señor, que podamos orar en nuestra vida personal, orando por los demás. Queremos, Dios, ser más como tú, Dios. Queremos parecernos más a Jesús. Y Padre, ayúdanos en nuestra vida a ser más como tu Hijo Jesús, a orar. Que aunque tengamos flojera, Señor, hacerlo, ayúdanos, Señor, a vencerla para tener una intimidad contigo en tu palabra. Y gracias por este tiempo, Señor, de mis hermanos, cada uno de los pastores que ha venido y que ha estado aquí, Señor, que han venido viajando desde lejos, Padre. Así, Señor, como los has traído, también regrésalos, Padre, a sus casas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.